Si alguna vez te has preguntado si aún hay esperanza, si el propósito de Dios sigue vigente, si su gracia todavía transforma, este es tu espacio, porque el tiempo de Dios es ahora y lo mejor está por venir. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Es el Tiempo, el podcast donde escuchamos testimonios reales de personas que han sido cambiadas por el poder de Jesucristo. Aquí conversamos, preguntamos, aprendemos y sobre todo descubrimos cómo Dios sigue haciendo lo imposible una vida a la vez. Muy bien, después de esta pequeña intro, hoy quiero, mirando acá a los ojos, quiero presentarle a ustedes allá detrás de cámara. No sé dónde nos miran, no sé cuándo verán esto, así que buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches. Y ya sea pues desde Panamá hacia donde usted se encuentre, queremos bendecirle en este momento. Hoy tenemos una entrevista increíble, de lujo. Estamos contentos aquí en Es el Tiempo Podcast de introducir ya una persona que puedo decir que conozco su vida, he escuchado varias veces su testimonio recientemente. Gran amigo, siento Gracias. que eres un amigo, realmente un hermano en Cristo, pero conocerte ha sido de gran edificación y desarrollar esta amistad en Cristo por pocos días, pero son esas cosas lindas, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, Carlos Catari. Gracias. Ahí tamborcito y Gracias. fanfarria, hermano, bienvenido Gracias. a Ese el Tiempo Podcast. Ya, bienvenido a Panamá. ¿Qué tal Panamá? ¿Te ha No, tratado bien? esto ha sido espectacular, de verdad. Fuera de la atención de No seas la polite, gente. no seas polite. No, fuera de la atención de la comida. Conducen malísimo, por contra. Eso es verdad. Pero lo que es la atención, esta cariño que tienen y cómo me han recibido acá en la iglesia ha sido impresionante, de verdad. Yo estoy boquiabierto y una sed de la palabra que da gusto compartir acá, Bueno, de verdad. qué alegría escucharte, Carlos. De verdad que ha sido también para nosotros un placer escuchar, yo por como 4 veces mínimo, tu testimonio, que ya casi me lo aprendí, pero muy bueno y muy edificante. Y la verdad que contentos de poder tener este tiempo, porque sabemos que vamos a llegar a muchas personas Amén. con una herramienta increíble que eres tú para Amén. este tiempo. Dijiste algo, pues que estos días ha habido hambre, yo también lo veo, y creo que todas las personas en algún momento empieza a despertar y empieza a darse cuenta que, oye, hay un propósito mayor, hay algo más, y bueno, todos hemos pasado, yo pasé, y cada persona pasa por un momento, tú pasaste por el tuyo, y creo que... Un momento extenso. Un momento extenso. Bueno, defínenos un poquito eso, o sea, tu vida, puedes irte desde la infancia, o sea, ¿cómo fue cómo era tu vida? ¿Cómo fue tú antes? ¿Cómo creciste? Cuéntanos un poquito de Carlos Catari o Catari. Yo no lo sé, ¿eh? ¿No sé? Bueno, realmente siempre lo digo, yo deseo que nadie se identifique con mi historia, pero sé que no es el caso. La verdad es que, como lo he dicho desde los 5 años, yo soy venezolano y vivo en Canadá hace 12 años, pero mi historia comienza a los 5 años. Digo yo comienza porque es de donde recuerdo. Y yo experimenté abuso sexual desde la infancia, y eso siempre lo he dicho, hay abusos que es muy violento, que hace que los niños manifiesten que algo está pasando, pero hay un abuso que es manipulativo, persuasivo, pareciera, pero realmente no lo es, porque es que tú no sabes lo que estás haciendo. Exacto. Tienes 5 años. Entonces la otra Manipulado. persona es manipulación, persuasión, manipulación. Entonces cuando te hacen sentir placer y te tocan y te hacen disfrutar y tú vas aprobando lo que está pasando, en esa medida tú quieres seguir experimentando y quieres seguir experimentando y quieres seguir experimentando al punto que ya luego de varios encuentros ya el abusador estaba yendo a niveles más profundos, más fuertes, exacto, de abuso. Y eso fue desde los 5 hasta los 12. No fue una sola persona, fueron 4 hombres, varones, y se repitieron cientos, si no 1000 veces. Wow. Entonces, imagínate tú una infancia donde toda tu mente y toda tu sexualidad fue despertada desde tan pequeño con tanta intensidad. ¿Qué es lo que puede haber en tu mente? O sea, yo
jugaba a los muñecos y siempre ponía a los muñecos juntos como para hacer relaciones. Yo tenía la mente sexualizada, todo era sexualizado completamente todo el ¿Y tiempo. eso nunca lo vieron tus padres, No. la gente cercana a ti? Nadie lo vio. Veían que yo era amanerado. Eso sí Ajá. lo veían, que yo era amanerado, que se me iba la mano y tal, que era más sensible, pero el tema del abuso no lo veían. Pero es que yo lo entiendo, porque realmente yo no manifesté ningún cambio, seguí teniendo buenas notas, seguí contento en la casa, no me cohibí, no hubo una retracción, o sea, era muy difícil ver que estaba pasando algo. Tenías que tener el ojo agudo, como para decir, ah, mira, ¿por qué él juega así con los muñecos? ¿O por qué él hace esto? Pero no lo veían, porque aparte yo lo hacía también como en secreto, ¿me explico? Eso fue hasta los 12 años que estuve experimentando abuso. Y como lo he dicho, en el caso de mi infancia mi papá me rechazaba. Hoy día mi relación con mi papá es buenísima, pero él me rechazaba. Y mi mamá era una mujer muy estricta. Ella era la directora del colegio, era un colegio O militar. sea, era la combinación para la perfecta tormenta. ¿Por qué tormenta? Porque me sentía poco para mi mamá, no era suficiente para ella. Tampoco me sentía suficiente para mi papá. Y me sentía diferente a los otros porque los otros eran como más machitos y yo era más sensible. Y aparte los abusadores de una u otra manera me hacían pensar que yo debía estar sometido a ellos. Sí. Entonces estabas por debajo, como quisieras estabas aplastado. Y así viví yo, así crecí hasta los 12 años de edad. Luego de eso, en una discusión con mi papá, en una situación que ocurre, me rebelo contra mi papá, me lanzo a experimentar yo mismo mi sexualidad y recuerdo que comienzo a descubrir que tengo esta capacidad de mirar a un hombre a los ojos, una o dos miradas, se reconoce una tensión sexual y nos podíamos ir a la cama. Wow. Pero realmente yo no decidí esto, o sea, yo nada más descubrí que tenía este superpoder. Hoy día sé que no es un superpoder, pero lo descubrí así. Y empecé a tener una vida muy promiscua desde los 12 años de edad. No era necesariamente reconocer que un hombre era homosexual, era la tensión sexual que nos hacía acostarnos. O sea, podía por fuera no verse nada, pero había la tensión sexual que te llevaba a esto. Bueno, por parte de tu testimonio que ya me sé, hay dos cositas que nada más te quiero comentar, pero sin que te salgas de la ruta que llevas. Una es la palabra displacer, o sea, que no es placer, no sé si alguna vez la escuchaste. No lo he escuchado. Yo leí a un psiquiatra argentino que es pastor también y es sexólogo. Okay. Y él y la esposa, creo que son Canali el apellido si no me equivoco, y él habla de que según su estudio, más del 70% de las personas homosexuales fueron abusadas. Y es que en el asunto de la violación, como toda esa zona es erógena y está llena de nervios, produce displacer, y es una palabra que también me aprendí, y es que aunque es en contra de tu voluntad y puede haber incluso dolor, produce un tipo de placer que al final te termina gustando y la persona termina decidiéndose por cuál de los dos lados, o sea, que si tira hacia no querer saber del sexo o si se vuelve adicto totalmente exactamente, al sexo. tal cual. En mi caso, bueno, Después lo hablamos fuera de micrófono, pero el displacer, pero pues. no lo había escuchado, pero No, es tal cual, o sea, yo lo he experimentado. ¿Sabes? Como el sushi. La gente come sushi de entrada, no necesariamente te va a gustar la primera vez, pero luego le agarras el gusto. Así yo creo que me pasó con el abuso. No necesariamente me gustó o me sentí bien, pero luego entonces empezaron a acariciarme y eso me terminó desarrollando una adicción. Era adicto al sexo. El otro punto que me venía a la mente es cómo el enemigo nos lleva a un punto de siempre de sentirnos menos. Porque cuando te sientes menos, entonces haces lo que sea contigo porque te porque no tienes valor, vulnerable, no sabes quién eres, nada. Bueno, de hecho, es tanto el que no pensaba que tenía valor y que me consideraba menos, que a los 15 años comienzo a prostituirme. Y empiezo a recibir dinero de hombres de 70 años, de 50 años, teniendo yo 15. Era horrible, pero yo decía, bueno... Eso era pedofilia. Claro, era pedofilia, pero al mismo tiempo, pero es que bueno, ya yo vivía pedofilia, ya lo experimentaba. El caso es que yo recuerdo que yo de una u otra manera recibía las sensaciones, recibía el placer, recibía dinero y recibía cariño, o de lo que yo pensaba que era cariño. Wow. Entonces, y por hoy día, yo digo, si una persona se prostituye es porque no comprende cuánto vale, porque no sabe su valor. Porque si yo hubiese sabido lo que yo valgo para Dios, jamás me hubiese entregado por $50. O sea, era un absurdo. No me entregaría ni por $10 millones porque conozco mi valor. Entonces, si no conoces el valor, ¿qué vas a hacer?
Vas a venderte el primer postor aunque sea el más barato de todo. Wow. No, y lo que hablábamos hace un momento, o sea, el enemigo desde el principio era quitándote valor, haciéndote pensar o sentir, porque el énfasis es en el sentir, o al hacer lo que siento. Exacto. O sea, soy una porquería, soy una cucaracha, no valgo, soy esto, llevándome a ese punto de... Y nada más otro paréntesis, era la parte de la unción que tú dices que tenías un superpoder. Ay, Que sí. yo Eso, creo eso que... se le llama, a eso se le llama en el mundo gay, se le llama el gaydar, que es el radar gay. Es esa capacidad de ver una, dos miradas y listo, te vas a la cama. Sin hablar, sin conversar, sin mayor cosa. Esto que te estoy también interrumpiendo, sorry que te estoy interrumpiendo, ya van tres. Es que hay un punto muy, tal vez controversial para la gente, y es la palabra unción, que es como un coding, como una capacitación, algo que te rodea, algo que te viste de, y así como hay para lo positivo en Dios, el Señor hay su contraparte. Hay su parte demoníaca. ¿Sabes dónde lo ves claramente también? Porque hay gente que no tiene explicación, ¿cómo así que tú con dos miradas ya decidías y mirabas? Hay una que es más evidente. Y ya tenías encuentros con la gente. Sí, pero hay una que es más evidente, es aquellas personas que eran adictos a las drogas y se cambian de ciudad para alejarse del dealer, pero igualito terminan consiguiendo. Wow. Y les llega. Entonces hay un tema espiritual, hay eso allí. O sea, es una conexión espiritual que se hace. Fuerte. Bueno, que sigue por donde iba porque... La prostitución, me estabas hablando de que entonces desde niño, abuso, llegaste a los 15... menos, llegó al tema de los 15 años que me empiezo a... Te empezaron a dar dinero por eso. Sí, wow. Y para mí bien, o sea, y yo súper, o sea, yo no lo veía mal. Era un win-win, pues. Claro, yo decía, ellos les doy lo que quieren y ellos me dan lo que yo quiero, pero aparte disfrutaba. Yo no me sentía que era denigrado, que no valía nada. Yo finalmente veía que alguien me daba valor, imagínate, o sea, era peor. El caso es que allí, en ese tiempo, yo también experimenté mucho bullying, mucho acoso, burlas constantes, de parte hasta de mis hermanos, o sea, de mi hermano, de la familia. Fue muy difícil. El caso es que en ese momento yo descubro la comunidad LGBT. Y yo digo que para mí ese descubrir la comunidad LGBT fue una maravilla, porque yo decía, tanto tiempo viviendo rechazado y finalmente consigo a alguien que me entiende, consigo un grupo de personas que me dicen, aquí perteneces, esto es lo que has sentido tú toda tu vida, esto es lo que tú eres, lo que sientes es lo que eres. Y yo decía, bueno, eso es lo que me pasa, o sea, yo siento esta atracción, entonces yo soy homosexual. Y ahí es donde yo me defino como homosexual. Okay. Y descubro las discotecas de ambiente, todo lo que viene con ello, salvo las drogas, no toqué drogas sino como hasta los 30 y tantos años. El asunto es que allí decido... ¿Qué edad tienes? 41. 41. Creo que esa parte no la saltamos. Sí, bueno, que no parezco de 30 y tanto. ¿No? Tienes 41 años y no sé si ya quieres mencionar que tienes una familia. ¿O después? Mira, vamos a eso después. Poco a poco. Pero realmente es que es sorprendente decir que hoy día tengo familia cuando tú dices, ¿cómo es que después de haber pasado todo lo que vivió, hoy día tengo una familia, hoy día tengo una esposa, tengo hijos? Eso es impresionante. No, es que ya que te interrumpí. Ya, pues ya me interrumpes. ¿Qué interrumpe? Le digo, sí, es que este es un podcast libre, aquí estamos como si estuviéramos en vivo. El punto es que lo que nos están mirando es impresionante el testimonio de este hombre aquí, porque es un cambio total. Miren lo que él está diciendo hasta ahora, cómo ha sufrido abuso desde los 5 años. Estamos ya por los 15 años, ¿no? O ya estamos, y pasaron los 15, la adolescencia, seguía el abuso, seguía incluso el punto de la placer por dinero o prostitución, como bien dice, pero con placer, doble placer, sí, claro, porque encima te pagaban, y que él haya llegado a un transformación, después tocaste droga, ya vamos para allá. Pero eso de los 30 años, eso fue tarde. Y hoy día es un hombre de Dios que sirve a Dios, tiene 41 años, casado con una mujer, aclaro, sí, sí. Y con 2 hijos que Dios te ha regalado. Pero echamos para atrás. Y que me lo regaló al mismo tiempo, ¿eh? Fue promocional. Promocional. Fueron mellizos. Son mellizos. Entonces, nada más cuento esto para que podamos echar para atrás. Está bien, producción, ¿verdad? Porque así ahora echamos para atrás y a todas las personas que nos están viendo, es simplemente, Carlos, es el punto de que sí se puede. Sí. Es el punto de que podemos comenzar. Sí se puede, pero no en tu fuerza. No en tu fuerza, no endiosándolo tampoco. No. Pero sí es un Dios que hace todo nuevo. Sí. Y esa realmente. frase, cuando te veo a ti, hermano, lo veo. Y animo a todas las personas que nos escuchan que este tiempo sea un tiempo de esperanza para el que sea que nos está escuchando.
porque Amén. a veces pensamos que llegamos a un punto donde no tenemos esperanza. Ujú. Y la esperanza, sin esperanza no podemos tener fe, porque trabajan de la mano, la Sí. fe, la esperanza. Yo llegué a ese punto en varias oportunidades. Wow, Al no tener esperanza, ya no pensar que no iba a haber nada, que no iba a cambiar, querer morirme, querer suicidarme. qué feo. Fue intenso, sí. ¿Sabes qué es lo que impresionante que yo estoy recordando? Porque a mí me cuesta realmente, miren, hoy día soy una nueva criatura, soy perdonado, el Señor me transformó. Ujú. Pero me cuesta recordar mi pasado porque yo realmente me desligué de mi pasado. Pero si yo hago memoria, hay algo que era impresionante y es que mi deseo del cuerpo de un hombre era al máximo. José, era como, yo sé que hay hombres que viven una lujuria muy fuerte por las mujeres y la ven y la desean y le miran el cuerpo. Yo estaba igual, pero por hombre. O sea, era una cosa extrema. Yo me disfrutaba de un hombre desde la cabeza hasta los pies. Entonces, cuando yo digo, no, bueno, yo hice esto y ahora estoy acá, Ambas son depravaciones. sí, ambas son depravaciones, ambos es lujuria. Ambos, Pero cuando digo que estaba allá, era que realmente estaba, todo en mi mente estaba completamente, ¿cómo diría yo? alineado. No, peor, como inundado, como ahogado en el tema lujuria por el cuerpo de un hombre. Interesante. Era ese término. extremo, estaba ahogado en esa lujuria. Era una cosa que me controlaba más allá de mi fuerza. Y ahí entonces estaba yo y ahí descubro que me puedo identificar con esa sensación, que si yo siento atracción por hombres, entonces eso es lo que siento, eso es lo que soy. De todos modos, yo nunca escogí esto. Yo nunca escogí ser homosexual, yo nunca escogí sentir esta atracción. Entonces yo no entendía cuando la gente me decía, bueno, Carlos, antes de ser cristiano, me decían, eso es pecado. Y yo decía, o sea, ¿qué puedo hacer yo con esto? Es para ti. Ajá. Entonces me decían, no, Dios manda a los homosexuales al infierno porque son pecadores. Y yo decía, bueno, si me van a mandar para el infierno, entonces disfruto acá antes de irme. Exacto. Porque yo no decidí esto. Entonces, eso es las poquitas veces que me hicieron referencia al tema. O qué sé yo, se van a burlar de ti. Hay una vida de vergüenza delante de ti. Y yo decía, pero yo no la decidí. O sea, esta es la que tengo. Entonces, la abrazo y con orgullo la echo para adelante. De ahí sale el orgullo gay. O sea, tú dices, pero si no tengo otra vida, ¿qué voy a hacer? No me voy a esconder para que tú seas feliz. Sí. Entonces, yo vivía en esa posición hasta que decido salir del closet con mi familia. Les hablo, les digo que ya no... ¿Qué edad tenías ahí? 16. Wow. Sí. Qué duro para tu familia en el momento. Muy fue? duro, sí, ¿Sí? muy duro. Muy duro no solamente por lo que me pasó, sino por el no haberse dado cuenta, que es el caso de la gran mayoría de familias, ¿eh? O sea, que dicen, pero ¿cómo esto pasó delante de mis ojos? Porque la mayoría de veces el abuso ocurre en el círculo cercano y los padres no se dan cuenta. O sea, es muy delicado. Y hay hoy día, gracias a Dios, hay mucho material en redes y en YouTube de psicólogos explicando cómo proteger a los niños, cómo enseñarles a los niños, cómo guiarles a no guardar secretos, a que los secretos duelen. Como yo les digo, si tú al niño le dices, en el momento en que se cayó y se dio un raspón, le dices que ese raspón duele. Imagínate, hay algo que se llama secreto, que duele más todavía. Cuando alguien te diga, vamos a tener un secreto, que sepa que eso te va a doler y sale corriendo, porque era la palabra que yo escuchaba todo el Esa tiempo. fue una manipulación contigo. Todo Esto el tiempo. entre Todo el nosotros. tiempo. ¿Qué? Mangamos esto aquí en secreto. Sí, mantengamos esto No en se lo secreto. digas a No papi se lo y digas a mami. nadie. Cuando a mí me decían eso, ya yo sabía. Y eso se repetía y la palabra secreto, no digas nada, esto es entre nosotros. Todo Escuchen, el padres. tiempo. Todo Escuchen. el tiempo. Ujú. Entonces, sí, yo entiendo que era muy difícil aislarte del mundo y para protegerte, pero si por lo menos al niño se le hubiese dicho, esto, cuando te digan esto, huye, te va a doler más que esa caída. Cuando te digan secreto, huye, te va a doler más que ese roto. Huye. Yo hubiese por lo menos podido identificar, pero es que nunca hubo esa educación. Wow. Escuchen, padres, hay que cuidar a los niños. Ahora, tú dijiste algo bien tremendo, Carlos, y es que, bueno, empezaste un desenfreno. Me imagino que después de ese momento de haber salido del closet públicamente, o sea, ante tus padres, Ante mi mamá. Mi papá se enteró muchos años después. ante pero tu sí. madre, fue nada más. Mi mamá y mis tías y mi hermano. Entonces ahí fue que realmente empezó. No, ya yo venía mal, ¿eh? Sí. Ya yo venía dándole rollo a esto, ¿eh? Sí. El caso es que ahí sencillamente quería que me aceptaran. Yo quería que me aceptaran y que ayudáramos a proteger a los demás en la familia que pudieran ser vulnerables al abuso, pero mi deseo era que me aceptaran y darme con todo. Y ahí yo entro a la universidad a los 17 años y yo me presento a la gente, hola, soy Carlos Catarizo, soy homosexual.
soy gay, decía yo. ¿Por qué hacías eso? Porque yo quería ser aceptado. Porque imagínate tú, tanto rechazo y tanto rechazo que tú vives en la infancia, que finalmente tú te asumes y ya, bueno, que me acepten. Y si no me aceptas, es tu problema. A pesar de que en este momento hubo una conversación con mi mamá en la que ella me dice, hijo, ¿y si no hubiera sido abusado, serías homosexual? Y esa conversación me empezó a fastidiar porque yo decía, tal vez no. Tal vez si yo no hubiese experimentado tanto placer en la infancia, porque fue placentero, tal vez no estaría aquí, tal vez sería diferente, tal vez me gustarían las mujeres. ¿Cómo lo sé? Nadie lo sabe. Claro, la psicología te dice, no, pero es que no hay relación entre la orientación sexual y el abuso. Y de hecho, no todos los abusados fueron homosexuales, y no todos los homosexuales fueron abusados. Pero a mí no me importaba lo que dijeran. A mí yo pensaba en respecto a mí mismo. Si yo no hubiese estado aquí, tal vez sería diferente. Y estaba allí. Pero yo me había desatado. Y en la universidad me conocían como Carlos Caterí, soy gay. De hecho, hubo un concurso una vez para el hombre más bonito y la mujer más bonita de la universidad, lo gané yo. Y los otros decían, lo ganó el gay. Dios mío. Entonces yo modelando con la chica que había ganado, pero era el gay modelando con la chica. Y era cuestión de reírse, pero a mí eso no me afectaba porque ya me habían hecho tanto bullying que ya yo tenía la piel gruesa, ¿me explico? Y a mí no me importaba. No te hacía. Bueno, no sé qué más nos puedes contar de eso porque, como te digo, ya me sé tu testimonio. Ahí hubo un punto clave. Dije yo, bueno, si no me hubieran abusado tal vez no estaría acá. Entonces dije yo no quiero ser el resultado de lo que otro decidió en mi infancia. Entonces yo quisiera cambiar. Y ahí es donde decido cambiar la homosexualidad hacia heterosexualidad. Peor error de mi vida, haber querido eso. Porque no conozco el primero que haya cambiado en su fuerza la orientación sexual. A veces uno se siente triste y tan difícil que es para sentirse alegre. Imagínate tú cambiar todo el sistema de orientación sexual. En mi fuerza, imposible. Ateo, de paso, no creía en Dios. Pero me lancé a estar con chicas. Y era horrible. Porque cuando yo estaba con chicas tenía que pensar en chicos. Tenía que pensar en hombres. Era la única manera de funcionar, era horrible. Y solo me confirmaba que yo era homosexual. Sin embargo, tuve una novia. Y con esa novia, entonces, finalmente ocurre algo. Esa sería la siguiente parte. Digamos que hasta aquí llega la infancia. Sí, entonces hasta ese momento, bueno, o no sé, tú tienes una suma, un cálculo que fue lo que la primera vez que supe de ti, que vi algo tuyo, impactó primero a mi esposa, y mi esposa me manda reel, creo que era, donde vi un extracto de tu testimonio, y tú dabas una cifra de un cálculo que tú tienes de más o menos cuánta gente me acosté. Te acostaste. Y eso fue como que, ¡guau! ¿Es posible tener tantos encuentros sexuales? Es que no son tantos. Dilos al micrófono. Yo me acosté con más de 600 hombres a lo largo de mi vida, hasta los 32 años. Y realmente no fueron tantos. Si tú te imaginas lo siguiente, yo salía del colegio, de la escuela. Y yo salía de la escuela, estando en tercer, cuarto grado, tenía yo 14, 15 años, yo me iba a los baños públicos de los centros comerciales, donde yo sabía que no habían cámaras, donde yo sabía que se encontraban otros chicos que buscaban sexo, y allí teníamos relaciones. En los baños públicos, en medio de la asquerosidad del baño público. Y eso lo practiqué durante años, eso le llaman cruising. Y lo practiqué durante años. Y entonces iba a los baños públicos y podía pasar 3, 4 horas, 5 horas por día en los baños públicos de los centros comerciales. Wow. De los lugares que conocía en el camino, lo que fuera. Y eso lo hice a los 15, a los 16, a los 17, a los 18, a los 19, a los 20, hasta cuando viajaba a otros países. Buscaba dónde podrán hacer cruising aquí. En Montreal, donde vivo, había un centro comercial donde no había cámara, o la cámara estaba en la entrada del baño, pero no adentro. Y había cantidad de actividades. Yo esto no lo hablo libremente porque no tengo el tiempo, o no todo el mundo está dispuesto a escuchar esto. Sí. Pero era tener relaciones sexuales con hombres en medio de baños sucios utilizados por todo el mundo. Era asqueroso. Sí. Pero yo no veía nada de eso. Yo lo que veía era la oportunidad de tener placer, porque yo era adicto al placer. A mí me gobernaba lo que sentía. Yo era lo que yo sentía. Esa era mi identidad. Hace poco aquí en Panamá fueron descubiertos unos baños donde se estaba practicando eso en algunos malls. Imagínate tú. Y yo eso lo practico desde que yo tenía 15 años, que hace 25 años. 25. Sí, 25 años. Wow, fuerte. Sí, aquí hubo una noticia fuerte en un mall famoso en Panamá. En Venezuela, mira, en el Sambil de Caracas, el centro comercial que en la época era el primero, el más grande de todo, eso era una fiesta, una orgía que había en el baño de hombres. Y de hecho, entraban otros hombres que no les gustaba, que no estaban en este plan, y se iban. No sabían qué hacer, se metían en un cubículo porque les daba como, se sentían como intimidados de todo el desastre que estaba pasando afuera. Hombres tocándose, agarrándose, haciendo todo. Era una fiesta de la carne allí. Sodoma y Gomorra.
Sí, sí, tal cual. Sí, Sodoma y Pero Gomorra. claro, tú dices, no le estoy haciendo daño a nadie, nada de nada, no estoy obligando a nadie, todo es. En el fondo, ¿qué dejaba todo esto? Porque bueno, tú me estás diciendo que era una adicción extrema, Ujú, en este caso al sexo. Al final era una obra de la carne, ya hoy día lo sabemos, y ujú. era un desenfreno eh, que al final iba en contra de mucho, incluso de tu En vida, contra de de tu tu salud, cuerpo. de tu seguridad. Ujú. Eh, yo, gracias a Dios, el Señor me guardó porque eso no tiene explicación. A mí no se me pegó ni gripe. Pero Wow. realmente mi cuerpo lo expuse a cuánta cosa había en el camino. Yo no entiendo cómo yo no me contagié de algo. Y al final, tus emociones, o qué te dejaba todo esto, ¿te dejaba gozo o te dejaba, en qué Ok, estado te era dejó? como, era como, como cuando comes un dulce. Te comes el dulce, pero luego te da sed, o sea, luego te da sed y al rato aquello se va y quieres más. Era una satisfacción momentánea que realmente no te satisfacía. Y querías más, y quería más, y quería más, y quería más. Y era hasta el cansancio. ¿Sabes que O sea, de hecho, yo me paraba, ¿sabes por qué yo detenía en un día de hacer lo que estaba haciendo? O sea, Ujú. de no seguir, de salir de la actividad del cruising o de estar en los encuentros. Porque tenía o que ir para la escuela, o tenía que ir para el trabajo, o tenía que hacer algo que no podía, detenía de continuar allí. O porque tenía una diligencia y una responsabilidad, si no podía pasar 8 horas en eso. Bien. No, yo te quería era llevar un punto al punto de la, cuando ya nada te satisface. Pasa también con la gente que fue adicta a drogas, donde Ujú. llega un punto en que no puedes simplemente sentir satisfacción en eso porque, o sea, Es que no me ocurrió. no te ocurre nunca. No, es que sí, no, Nunca tuviste nunca me depresión cansé, nunca tampoco. me cansé. ¿Cómo? Depresión, soledad. Sí, claro, cuando me sentía deprimido iba a los baños. Cuando me sentía triste o solo iba a los baños. O sea, entonces sí experimentaste depresión y soledad, pero entonces ese era tu medio Claro. de, Como ocurre con muchas personas adictas a la de pornografía. llenarte, Esa es la correcto. manera de llenarte. Entonces, yo nunca me cansé. ¿Sabes cuándo yo sentí por primera vez que dije esto es más de lo mismo? Ujú, A los 32 años. ujú. Cuando después de estar texteándome con un chico durante 7 años que vivía en otra ciudad, nos encontramos en la misma ciudad y ese día tuvimos relaciones y yo juraba que aquello iba a ser lo mejor del mundo después de tantos años deseándolo y yo dije, es más de lo mismo. Y ahí fue cuando dije, es más de lo mismo. Primera vez a los 32 años. Vale, ¿cómo fue entonces ese encuentro con Cristo? Háblanos de Fue progresivo. cómo una persona que llegó a tener esa adicción tan fuerte, de llegar a los límites que acabas de decir, de incluso ese tipo de encuentros casuales, ¿verdad? Y Sodoma y Gomorra, un carnaval. Ujú, el carnaval, la fiesta de Sí. la carne. ¿Cómo, cómo entonces hoy día puedes decir públicamente soy ex homosexual? Porque hay gente que me dice, No es posible. y aprovecho y mira a la cámara, qué cosa más ridícula, porque no hay ex homosexual. He Y los, escuchado gente que dice y los eso. entiendo, los entiendo. Entiendo que piensen así. Porque es que si no es porque yo lo estoy viviendo, yo no lo creería tampoco. Entonces, háblame a mí, háblale a la cámara, háblale a tanta gente que nos va a ver. ¿Es posible? ¿Es real? ¿Carlos Catari es ex homosexual? ¿Qué pasó? Ok, aquí realmente la gente me dice, Carlos, es verdad que cambiaste. O sea, es que esto realmente ocurrió. Es que tú cambiaste. Y yo se lo digo, así lo voy a decir. Yo no cambié. Y Good. creo que muchos aquí entienden del contexto cristiano. Yo no cambié, en mis fuerzas nunca pude, yo lo intenté. Lo que yo realmente tuve fue un momento de rendirle mi mente al Señor, de morirme a mí mismo y Él me hace nacer de nuevo con Ujú, una nueva identidad que no tiene nada que ver con la anterior. Y ya voy a explicar eso. El caso es que cuando tú aprendes a vivir en la buena nueva, en la buena noticia de lo que Dios hizo por ti, ujú, entonces el pasado queda atrás, de verdad queda atrás. Entonces ujú. yo sé que esto suena muy, para algunos sonará fantasioso, pero es que o me apropiaba de lo que Dios decía o seguía camino a la muerte. Y eso Ujú, fue lo que realmente me sirvió. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Fue un proceso larguísimo, extenso, aburrido, miserable, hasta que ujú, finalmente ocurrió algo. El caso es que tuve en el 2004 la oportunidad de ver una película de la que nadie hablaba, de la que nadie sabía porque era el estreno,
y de la que yo no entendía nada, y fue la pasión de Cristo. Cuando yo entré a la pasión de Cristo, a mí me impresionó porque yo entendí que Él había hecho eso por mí, que Él había entregado su vida por mí. Y Esto tenemos que dejárselo saber a Mel Gibson, no sé si ya lo hiciste. yo no sé, pero él tiene una recompensa que el cielo tiene muy grande ese hombre, porque realmente a mí me abrió los ojos a lo que Jesús había hecho por mí. Entonces, yo salgo de allí, empiezo a ir a una iglesia de una señora que me lleva. Lamentablemente, en lugar de enfocarse en de lo que Dios había hecho por mí, nos enfocamos en lo que yo tengo que hacer por Dios, que tengo que dejar el pecado, que me tengo que esforzar por ser santo, por hacer las cosas correctas, que tengo que ser un buen cristiano. Y en esa postura, realmente yo no lograba nada, de hecho me iba peor, porque el que se enfoca en no pecar va a pecar más. Como lo dice la palabra, el poder del pecado está en el mandamiento, en la ley. Entonces, mientras más yo intentaba cumplir los mandamientos, peor me iba. Y yo me encuentro en la iglesia pecando más o teniendo más encuentros sexuales con hombres que cuando era ateo. Y yo decía, bueno, pero me va peor que cuando yo no creía en Dios. Y así estaba hasta que termino haciéndome un hipócrita, le miento a los pastores, le digo que ya cambié, pero es mentira porque salía de esa puerta de la iglesia y ya estaba haciendo lo que me daba la gana. Luego pasa el tiempo, unos 3 años, mi hermana muere en un accidente, me voy de la iglesia, me molesto con Dios, me entrego todavía más al desenfreno sexual, a todo lo que la carne me pedía. Y hay un punto importante acá, José. Mi historia no es la radiografía de la comunidad LGBT. Yo conozco personas dentro de la comunidad que han tenido una pareja y se han quedado con esa pareja unos años, y luego tuvieron otra, pero poquito, no mucha promiscuidad. Así como conocemos gente heterosexual que son súper promiscuos. Sí. Entonces, no necesariamente esto es una regla, pero esta es mi historia, este es el testimonio que yo cuento. Correcto. El caso es que yo iba a la iglesia, asistía a la iglesia, venía los domingos, calentaba esos asientos, yo estaba allí, yo trataba, yo quería cambiar, yo no quería ya sentir esto, porque eso es lo que yo siempre digo. Mis sensaciones me gobernaban, yo vivía por lo que sentía, pero cuando llego a la iglesia, tengo el encuentro con Dios, el Espíritu Santo me da convicción de pecado, entonces ya yo no quiero sentir eso y lucho contra lo que siento. Y así pasé 11 años en la iglesia, luchando contra lo que sentía, haciendo terapias de conversión que no se las recomiendo a nadie, eso no me ayudó, eso me hizo daño. Pasé por psicólogo durante 7 años, venía igual todos los domingos a la iglesia, pero nada, absolutamente nada me ayudaba a vivir diferente. Yo seguía entregado al deseo, seguía entregado a lo que sentía, a la pornografía, a los encuentros. Tuve una relación durante 7 años con un hombre, al pobre, incluso a él yo le era infiel con hombres, o sea, fue realmente muy miserable ese paso por la iglesia durante 11 años, porque todo se enfocaba en lo que yo tenía que lograr para acercarme a Dios, para limpiarme, para hacerle agradable a Él. Eso es un absurdo, en nuestra fuerza no podemos. Ahora, ¿cuándo ocurre algo? Cuando ya incluso torciendo la palabra, ya no se trataba de luchar contra lo que sentía, sino que ahora sometía la palabra a lo que yo sentía. Me convierto en gay cristiano, en inclusivo progresista, empiezo a creer en esta herejía, y allí, en esa posición, estando lo más lejos posible de Dios, finalmente Dios viene a mi encuentro. Y allí es cuando, en una conversación con alguien, estando yo en el punto más bajo, creyendo esa herejía, entregado al pecado, allí probé droga por la primera vez, me encantó, porque dije, que se te olvidan los problemas, y yo quiero más, y así estaba. El caso es que allí, en ese punto, Dios me confronta, por medio de una conversación con un amigo que se llama Luigi Muscarneri. Estoy conversando con él, y él me dice, Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. El problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Yo tenía 11 años en la iglesia, pero el Señor de mi vida era yo, no era Él. El Señor de mi mente era yo, no era Él. Y yo entendí allí que Dios me estaba hablando por medio de este hombre, que Dios me amaba todavía, pero que Él no podía ayudarme porque yo no le daba cabida. Lo voy a decir así, le frenaba, le impedía por medio de mi incredulidad, por medio de mi propio gobierno. Y allí es cuando yo decido rendirme, es cuando yo decido decirle, Señor, ¿sabes qué? Ya no me enfoco en cambiar, ya no me enfoco en mi sexualidad, ya no me importa si voy a ser gay, asexual, heterosexual, pongo todo a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Esa fue la primera vez que yo le digo, no me importa si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay o no, solo quiero seguirte a ti por quien tú eres, no por lo que tú puedes hacer por mí. Gloria a Dios. Allí, José, fue el punto de quiebre que me llevó a rendir mi vida y a conocerlo por quien Él era. 3 días después Él hizo un milagro.
Y el Señor, lo que sentía se fue. Quienes pueden buscar, yo tengo un libro, yo escribí un libro que se llama Inexplicable. Acá no solamente está mi testimonio, realmente es una herramienta sobre cómo renovar tu mente y poder pasar de lo que sea que estés luchando a descansar en lo que Dios hizo por ti. Pero en esa foto tenías como 10 años menos, ¿no? No, 10 años menos y 10 kilos menos también tenía. Estás aquí para despertar un poquito la conversación de la audiencia. Pero bueno. Yo soy terrible, yo soy no, terrible. No, es terrible. Sí, lo conocieron ustedes por pantalla, imagínense. Carlos, gracias por compartir eso. Mira, pero quiero aterrizar o reenfatizar en un punto tremendo. Tú dices que digamos, no me gusta usar mucho la palabra conversión para hablar de conversión a Cristo, porque a veces no se entiende. O sea, esa nueva vida en Cristo, me gusta más ese término. ¿Te gusta? ¿Te parece mejor? Esa nueva vida en Cristo, ese haber nacido de nuevo, es otro término para mí poderoso. El nuevo nacimiento, y es real. Que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Un ejemplo, tienes que nacer de nuevo. No importa si eres el hombre más religioso del mundo o eres el hombre más sabio, pecador o más sabio o más pecador como la María Magdalena, por ejemplo. Dios dice tienes que nacer de nuevo. Pero tú dices fue un proceso. Fue un proceso cuando viste la película La Pasión. Que en el 2004. Cómico que tú pensabas que era la pasión de Cristo. Yo pensaba que eran las pasiones de Cristo con sus mujeres, porque yo no sabía nada. Yo era católico no practicante, mi mente nominal. Era... Sí, nominal. En mi mente era todo el tema, era la ciencia, el Big Bang, la teoría de la evolución, la sopa de Darwin. Entonces cuando me dicen la pasión de Cristo, bueno, o sea, la pasión por sus mujeres. Exacto. Y entonces, ese fue tu momento inicial. Sí. Después, un momento de lucha, queriendo hacer las cosas por tu propia fuerza. Durante 11 años. Durante 11 años. 11 años. Ya tenía 4 años antes de eso intentando en mi fuerza, con psicólogo. O sea, fueron 15 años en querer cambiar. Y luego, hasta que... y luego entonces caigo en la etapa de torcer la palabra y me hago gay cristiano. Que es donde dicen, no, que David y Jonathan eran la primera pareja gay. ¿Cuánto tiempo tuviste ahí? Solo un año. Pero era un año realmente, yo repetía y repetía lo que supuestamente ahora creía, porque no me lo creía. Con todos los argumentos que dicen que si Jonathan y David es la primera pareja gay, lo cual es herejía, eso es pura mentira. Falso, eso es pura mentira. Tienes que arrancar la Biblia, tienes que arrancarle pedazos, tienes que borrar aquí, acomodar para poder darle medio sentido a esa herejía. Y tachar partes de la Biblia. Arrancarlas, completas. O sea, no tiene sentido. Ahí, en ese tipo de doctrina no hay arrepentimiento, no hay nueva criatura, no hay vida en el espíritu, no hay renovación de la mente, no hay nada. ¿Qué crees que fue entonces, digamos, lo que te hizo despertar? O sea, nuevamente ya lo dijiste y lo has dicho todos estos días, pero aquí para la audiencia de Es el Tiempo Podcast, lo que te hizo salir del error y salir de finalmente como que encontrar de verdad. Salir del error de esta herejía fue... Yo me daba cuenta que a pesar de que supuestamente ahora tenía paz porque había conocido la verdad, de todos modos dentro de mí yo seguía adicto a todo. O sea, no hubo ningún cambio, no hubo nada. O sea, yo seguía igual adicto al sexo, a los encuentros, a las aplicaciones, que ahora habían aplicaciones mucho peor, a las aplicaciones, a la pornografía, todo, pero supuestamente había encontrado la verdad del gay cristianismo. Y decía, esto es lo mismo, o sea, aquí no ha pasado nada. Y eso es como que me permitía como entender que no había llegado. Ahora, cuando este hombre cuando mejor dicho, Dios me confronta por medio de este hombre y me dice, o me hace entender que Jesús es mi Salvador, pero que mi Señor soy yo, allí es donde yo soy confrontado con la verdad. ¿Por qué? Porque mi vida era un desastre, en todos los sentidos, sexual, mental, financiero, en todo, emocional, en todos los sentidos, y comprendí que era por mi culpa, que era porque yo guiaba mi vida, porque yo dirigía mi vida y yo era el Señor de mi vida. O sea, mi señorío evidenciaba un fracaso. Y eso fue lo que me llevó días después a rendirme y decirle, ¿sabes qué? Ya no me quiero enfocar más en mi vida, si me cambias, no me cambias, todo lo eché a perder, lo pongo a un lado, te quiero seguir por quien tú eres. O sea, ya no me interesa mi vida, te quiero es a ti. Eso fue la clave, esa fue la clave. Como le he dicho, Mateo 16:25 lo dice, ese texto y 5 textos o 4 textos adicionales lo dicen igual. El que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Mientras me enfoqué en mi vida, cámbiame, la perdí. Cuando puse mi vida a un lado para encontrarlo a Él, para buscarlo a Él, para enfocarme en Él, la encontré. Pero la encontré cuando no me importaba. La encontré cuando lo que quería era encontrarlo a Él.
Él me dio, a partir de ese momento fue milagro tras milagro, transformación, apertura de ojos. Comprendí, como lo he dicho, por un lado, y lo que sentía se fue en un momento de liberación, lo puedes encontrar en el libro, lo puedes encontrar en otras prédicas que he hecho, porque sería muy largo exponer eso, pero aparte de eso, se me cae el velo de los ojos. Es que esto lo voy a decir. El velo de los ojos, que era el placer de estar con hombres. Una cosa era ver pornografía, pero otra cosa era el encuentro sexual con el hombre. El encuentro sexual entre hombres se hace por detrás, y yo generalmente era el que recibía. Entonces, de repente, para mí, lo puedo decir, era el ídolo del sexo con hombres, era eso. Si no había penetración, pues no había nada. O sea, yo sentía que no habíamos hecho gran cosa si no había la penetración. Entonces, cuando el Señor, a los días de ese encuentro con Él, me abre los ojos, me permite ver que el sexo por detrás es sexo con excremento. O sea, si eso fuera limpio, no existiera el papel sanitario. Y se me abren los ojos y dije, pero qué asco, ¿cómo es que yo he pasado toda mi vida aquí? Y ahí es donde vinieron a la mente todas las veces que teniendo intimidad, aquello salía, se ensuciaba. Y decía, pero qué cochindad. Yo dije, yo no pertenezco más aquí, yo me voy, yo no pertenezco al equipo. Señor, me quiero llenar de ti. Y eso fue lo que me abrió los ojos a dónde yo me había encontrado. Era un velo, yo no podía verlo, nunca lo había visto. Después de estar con 600 hombres y nunca entender que aquello era sexo con excremento. O sea, es muy fuerte, lo estoy diciendo, pero es la verdad. Sé que está explícito, pero al final es un antes y un después, claro. Es que ahí es donde la gente me dice, pero antes ¿cómo es no que...? lo vi, ahora lo veo. Exacto, bueno, antes era ciego, ahora veo. El caso es que tú me dices, pero ¿cómo es que puedes pasar de un desenfreno lujurioso extremo de atracción por los hombres en todo su ser a sentir asco? Porque había un velo que no me permitía ver esto. Y cuando lo vi, pues se acabó. Y dije, no, pero o sea, que no, ya se acabó. Eso para mí era el culmen máximo del encuentro sexual y ahora me da asco. Entonces yo no quiero nada con nadie. Entonces eso nos da un consejo grande para personas que están tal vez luchando con cualquier área de pecado, no solamente el homosexualismo, porque el homosexualismo en sí, tú dijiste algo, no es una identidad, es una acción, o sea, es... De hecho, el asunto antes se veía de esa manera, ahora se ve al revés. Exacto. ¿Qué quiero decir? Hasta el año 1800 se veía como una acción, no solamente la homosexualidad, o sea, el sexo, un hombre tenía sexo con un hombre, un hombre tenía sexo con una mujer, pero era un hombre que tenía sexo. Ahora, a partir de 1800, ya no eres un hombre que tiene sexo con hombre, sino que eres homosexual. La sexualidad es tu identidad. Ahora ya no es lo que haces, sino lo que sientes. Y sí, esta preparación de identidades se está cocinando lentamente. Lentamente se está cocinando hasta que hoy día se asume que la identidad de una persona está en la sexualidad. Y entonces pansexual, bisexual, asexual, todo el asunto sexual. Y no es solamente sexual, es que es lo que sientes. Es que esto es lo que siento, esto es lo que soy. Ahora, vivir por lo que siento. Y Dios no creó a nadie para vivir por lo que sentía. Ahora, el punto aquí está clave. Yo no decidí sentir así. Y no conozco el primero de los miles que me han escrito, no conozco el primero que me ha dicho, no, yo decidí que me gustara un hombre y que entonces quiero abrazar un hombre. No conozco el primero. Todos descubren que tienen esa sensación. Y luego de descubrirla, el pecado, el real pecado ocurre cuando ponen toda su identidad en lo que sienten. Porque a partir de eso viven de una manera. ¿Pero es por qué? Porque ponen toda la identidad en la sensación. Yo entendí que yo no decidí sentir así, pero sí decidí poner toda mi identidad en esa sensación y por causa de eso me acosté con más de 600 hombres y vi 20 años de pornografía porque eso era lo que sentía. El pecado del que tiene que arrepentirse un homosexual no es de lo que siente, sino de haber puesto toda la identidad en lo que siente. Poderoso eso. Eso le da una vista distinta. Y no a cualquier, o sea, no solamente al homosexualismo. Al que sea. Sino exactamente, o sea, al final es no dar mi identidad a lo que siento, sino a lo que soy en Cristo en este caso. Claro, hoy día pude pasar de esa identidad en las sensaciones a profundizar en la palabra y comprender la identidad que se encuentra en lo que Dios dice, en que Él nos perdonó, que nos amó, que nos restauró, que nos transformó, que quitó la naturaleza de pecado, que nos estableció su naturaleza en nosotros. Cuando yo paso de lo que siento a lo que creo, mi vida transforma en todas las áreas, en todas. Entonces, para que una persona pueda llegar a este punto de vivir por lo que Dios dice, primero necesita entender que Dios le ama. Entonces, primero se le atornilla, se le martilla con el amor de Dios y luego la persona se rinde. Y cuando se rinde, pasa a vivir por lo que Él dice. Antes de hacerte una pregunta,
Hoy día tú estás casado, ¿hace cuánto tiempo? Tenemos, sí, vamos para 6 años. Para 6 años casado con una mujer. Y la mujer más bella del mundo, ¿eh? Y pasaste por un milagro también de cómo Dios te la puso a ella y todo lo que ya contaste, que tal vez ya no hay tiempo. Sí, no, esa historia es muy larga, pero realmente Entonces te invitamos para un segundo podcast. acepto. Cuando regreses con ella, no sé, ya estamos aquí Acepto. en las cámaras, que Sí. tienes que regresar a Panamá con tu esposita, Amén. con tu nene. Pero qué tremendo eso que hoy día estás casado, tienes 2 hijos. Ahora, lo poderoso de esto, Carlos, es que tú tuviste ese antes y después, y tú llegaste a este punto que para muchos que nos miran dice, oye, ¿será que yo también tengo esperanza de cambiar en cualquier área? Y tú dijiste algo poderoso que es lo que quiero que tú, y lo dijiste también durante estos días de conferencia que tuvimos varias contigo, es que una persona que nos está escuchando, que dice, pero yo, la verdad que a mí me cuesta creer, creo en Dios, tal vez soy medio agnóstico o deísta o hasta ateo, pero como tú dices que eras ateo. Ujú. Pero así que, ¿cómo voy a creer en la Biblia? ¿Cómo voy a creer en eso de que Dios dice? Porque, ¿cómo sabemos lo que Dios dice? Por la Biblia, por Ujú. su palabra. Entonces, ¿qué va al final? ¿Qué palabras finales o qué consejos? ¿Cómo llevamos esto? Digamos, ¿cuáles serían tus palabras a estas personas que luchan en cualquier área de pecado, incluyendo la lucha que era la tuya, la del homosexualismo? Aquí abajo, ex homosexual, a él le gusta que salga así. Porque cachi. Así es. Sí. El asunto es el siguiente. Si tienes dudas respecto a la Biblia, realmente que sepas que la única manera de clarificar tus dudas no es con más inquietud, no es con más preguntas, no es como, sí, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo es posible? Que eso no sirve, La que eso fue escribieron verdad, hombres. que lo escribieron los hombres, que esto y que esto, o sea, son tus argumentos sin base lo que está destruyendo algo que quedas en la ignorancia. Muy diferente, cuando tú decides investigar por qué la Biblia es la verdad. Hoy día que tenemos la inteligencia artificial, pregúntale a ChatGPT, ¿por qué la Biblia es la verdad o qué respalda la veracidad de la Biblia? ¿Por qué la Biblia es tan única a diferencia de los otros libros que existen en el planeta? Te vas a caer para atrás. Porque escrita durante 1500 años. 40 hombres. 40 hombres, 60 libros. Un hilo que no se rompe y que no tiene contradicción y que milagrosamente se ha mantenido tantos manuscritos a lo largo de los años como ningún otro libro existe. Así es. El libro antiguo que tiene más copias. Es el que tiene más copias, no existe nada por el estilo y que fue milagrosamente guardado, estructurado, sin contradicciones. Es impresionante. Entonces, una vez comprendas eso, ve más allá, profundiza hasta que tú entiendas. Trata solamente de desestimar la veracidad de la Biblia y que cuando lo logres, ese día vas a ser cristiano. Porque no vas a lograrlo. Y fíjate, más de 68,000 referencias cruzadas. Es impresionante. El milagro que hay de una referencia cruzada. De gente que no se conoce, conoció, en siglos de diferencia. En 15 siglos de diferencia, casi 16 siglos de diferencia. Y algo que añado a lo que tú dices, gente que eran ateos, como C.S. Lewis, o Lewis, que fue el escritor de Narnia y tantos libros. Él era un profesor de Oxford que quería negar la Biblia y se encontró con Jesús. Lee Strobel, hay un libro que se llama El caso de Cristo, hay una película, El caso de Cristo. Este hombre quería desestimar la Biblia, quería mostrar que la Biblia era una falsedad para salvar a su esposa de la secta cristiana. ¿Y qué pasó? Lo que único que consiguió fue pruebas de veracidad y pruebas de veracidad que lo llevaron a creer. Josh McDowell. Ajá, otro. Y tantos otros. Tantos. Entonces, muy bueno. Entonces la Biblia necesitas comprender por qué es verdad. Exacto. Y ahora, si ya la crees, si ya eres cristiano, si ya crees la verdad, si ya tuviste el encuentro con Dios, pero sigues luchando con pecado, que sepas que el Señor lo dijo claramente, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y creo que la mayoría de la gente que tal vez esto también puede llegar, esa puede ser una herramienta increíble, porque mucha gente, Carlos, dilo más fuerte, dilo de nuevo, mucha gente luchando ya conocen la verdad, ya saben que es Cristo, están leyendo la palabra, pero siguen cayendo, sigo luchando porque muchos siento esto. Están dentro de la iglesia porque a pesar de haber conocido la verdad, saber que la Biblia es la verdad, que Jesús es la verdad, aún así le siguen dando más peso a lo que sienten que a lo que Él dice. Aún así
no han renovado la mente. Muchos buscan milagro, pocos buscan renovación de la mente, cuando la verdadera continuidad de un milagro se encuentra en una mente renovada. Allí está la libertad. Entonces, cuando yo viví un milagro, sí, fue un milagro, pero luego me enfoqué solamente en llenarme de la verdad, comprender realmente cuál era el perdón que él había hecho, qué es lo que había hecho con la naturaleza pecaminosa, qué es lo que hizo con la nueva naturaleza, qué es lo que hizo conmigo, quién soy, cómo es que soy su templo, cómo es que él habita en mí, cómo se puede, o sea, y empecé a profundizar a una manera que la verdad prácticamente me poseyó. Y yo hoy día vivo es con una mente tan limpia, sin culpa, sin condenación. Yo no recuerdo ni siquiera mi pasado. A mí es difícil, y lo viste al principio de la entrevista, me cuesta recordar mi pasado porque el Señor dice perdonada, Él nos perdonó. Pero la palabra que Él utiliza para decir perdonados es dejándolos, áfesis, dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que hicieron. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús me perdonó, y que Él me dejó como si nunca hice lo que hice, quiere decir que mi pasado no existe. Quiere decir que aquellos 600 hombres con los que me acosté nunca los conocí. Quiere decir que los años que pasé viendo pornografía tampoco los hice. Quiere decir que nunca fui a un baño a hacer ningún cruce. Nunca hice nada de eso. Entonces yo no puedo recordar lo que nunca hice, donde nunca he estado. No porque no lo hice, no porque no estuve, sino porque Él lo llevó. Ahí está el amor de la salvación. Él tomó todo lo que hicimos, lo cargó sobre Él y su inocencia la cargó sobre nosotros. Si somos realmente creyentes, si somos humildes en creerle a Dios, vamos a aceptar lo que Él dice sin discutirle. Él te dice que Él te perdonó, acéptalo y cállate y no opines, que tu opinión no es importante. Él te perdonó, Él borró tu pasado, Él te dejó como si nunca lo cometiste y delante de sus ojos no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Wow, standing ovation a eso. Amén. Gloria a Dios, tremendo hermano. Tú dijiste algo, también estos días lo enfatizamos, yo hago énfasis en Juan 1:12 también, que dice, más a todos los que creyeron y le recibieron, porque yo puedo creer, pero no recibo. Es como que yo te digo, ven y busca este iPad que te regalo, pero si nunca vienes a buscar... Es tu regalo, ¿eh? Así es. Pero no lo busca. Pero no lo busca. Entonces, eso me dice que no crees que yo te estoy dando un regalo de verdad. O no te importa. Entonces, al final con Dios... O te sientes descalificado, o sientes que no eres suficiente, sientes que no lo mereces. Pero es un regalo, los regalos no se merecen. Así es. Los regalos se reciben. Es gracia. La gracia y el perdón de pecados es un regalo que solamente Dios quiere que tú lo recibas. Poderoso, Carlos. Carlos, gracias por estar acá. Amén. Gracias por abrirte, ¿verdad? Esto es un abreboca. Amén. Y tal vez en las redes nuestras vamos a tener que abrir algunos de los seminarios que tuvimos de cuántas horas, 3, 4 horas, 5 horas. Eran 4 horas. Un día donde tal vez podemos poner acá un link para el que quiera ver más allá, porque esto apenas fue un abreboca. Tú aquí te has dado gusto hablando. A mí no me gusta ir con el tiempo porque es que hay mucho que compartir. Hay mucho que compartir. Y realmente tienes un don de la palabra. Amén. Te felicito. Oramos por ti para que Dios te siga usando como un testimonio en las naciones. Amén. En las naciones Panamá, y yo sé que mucha gente que miran en otros países, y nuestras naciones están siendo gratamente y grandemente bendecidas nuestras naciones por tu testimonio. Tal vez las reflexiones finales son a todos los que nos miran, es que es posible, no sé si podemos mirar a esa cámara, a la central, y ver a todos los que nos miran, Carlos, si se puede, tú que nos miras, es no solamente posible, sino que, Carlos, Dios lo quiere. Sí. Es posible, Dios lo quiere, Dios quiere hacerlo contigo si tan solo tú le crees. Es tan cosa increíble, nada más como pareciera, pero es tan poquito, es tan fácil. Y lo es. Dios no quiere que cambies en tus fuerzas, Él sabe que no puedes. Lo que Dios quiere es que le entregues el corazón, que te apropies de lo que Él dice de ti, de lo que Él hizo por ti, y Él mismo te va a transformar. Él va a cumplir su palabra en tu vida cuando le rindes tu mente a la suya. ¿Será que podemos orar por alguna persona que nos mira? ¿Quieres orar? Sí. Tal vez mirando a la cámara allá y... Señor, tú conoces el corazón de la persona que está recibiendo esto en este momento. Tú sabes sus luchas, tú sabes lo que ha batallado. Se ha sentido poca cosa, ha sentido que no puede acercarse a ti, que tú estás muy lejos. Y todo eso es mentira, Señor. Tú estás en este momento cerca, tú estás allí acompañándole en su dolor, tú lo comprendes, tú comprendes su sufrimiento. Pero él o ella no te han abierto todavía el corazón. Y es lo único que tú estás esperando. Porque tú no deseas que resuelvan sus problemas en su fuerza. Tú deseas que te abran el corazón y ser tú quien les ayude en el caminar. En este momento,
si realmente has recibido y has visto que Dios transforma, que Dios puede hacer de algo viejo algo nuevo, entonces dile, Señor, te abro el corazón. Dile, Jesús, te quiero conocer de nuevo. Jesús, te quiero conocer. Quiero saber quién eres. Revélame quién eres tú realmente. Padre, revélame quién eres tú realmente. Les abro el corazón, les rindo mi vida. Acepto tu perdón. Ayúdame a verme como tú me ves. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Carlos. Amén. Nuevamente. Bueno, a todos los que hoy nos acompañaron y llegaron hasta aquí, gracias por estar acá. Es el tiempo, es un canal que esperamos que haya sido de bendición para ti el día de hoy y hasta donde te encuentres, que sigas caminando en esta verdad que es Cristo. Él es la única verdad, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Te bendecimos hasta donde estás y te esperamos pronto en otro episodio de Es el Tiempo Podcast. Carlos, saludos. Gracias. Hasta luego.